Bueno, continuamos en primer plano. Me gustaría saber entonces la opinión del abogado Velasco sobre lo que pasa en Estados Unidos. Es un ejemplo de cómo funciona la democracia en ese país. Sí, efectivamente estamos viendo cómo la primer democracia del mundo está dando un ejemplo de funcionamiento, está castigando a un presidente con un alto índice de popularidad. Hemos visto cómo el presidente Obama ha bajado muchos puntos en los últimos meses, y esto es debido a que la gran mayoría de los estadounidenses piensa que el programa de gobierno del presidente Obama no ha dado los resultados que efectivamente se prometió en inicio. La recuperación económica, Marvin, ha sido un poco lenta. Se ha incrementado mucho el gasto público también, esto cuestionan mucho los ciudadanos estadounidenses, y la situación del empleo también no ha sido todo lo bonancible que se ha querido, y ya estamos viendo los resultados pues, de cómo pues, los republicanos comienzan a retomar el poder en Estados Unidos. Esto debe ser un buen ejemplo, y de repente nuestros políticos y el común de los ciudadanos debemos ir pensando aquí en Honduras también de que nuestras elecciones para el Congreso Nacional la deberemos de hacer a mitad de tiempo, y ya que estamos hablando de las reformas electorales, yo creo que sería un buen proyecto para pensar, analizarlo y ver, igual que hacen en Estados Unidos, hacer no al mismo tiempo las elecciones del Parlamento, del Congreso y las del Ejecutivo. Deberíamos de separarlas para condenar o favorecer, como se está haciendo en Estados Unidos, a determinado partido político. Ya que estamos hablando de las cuestiones de relaciones internacionales, Marvin, nosotros desde el mes de noviembre, un pocos días antes de que se dieran las elecciones, ya de conformidad con las proyecciones, ya se conocía que el Partido Nacional iba a tomar el poder por el fraccionamiento que creó el señor Zelapio, partido que prácticamente dejó partido por la mitad. Nosotros proponíamos que el Partido Nacional en la Cancillería debería de formar el mejor equipo posible, porque las relaciones internacionales iban a ser prioridad número uno para nuestro país, debido al resquebrajamiento de relaciones internacionales que se dieron con la cuestión del conflicto político del año pasado. Y también afirmamos de que de buenas a primeras no buscáramos el acercamiento inmediato con los países del África, que ya sabíamos que ese era un proyecto casi imposible, que tratáramos precisamente de abrirnos espacios con los, sobre todo con los países del área centroamericana, con México y Estados Unidos, que como bien decía Marta Arena, es nuestro aliado económico, y que lamentablemente en este conflicto político del año pasado, Estados Unidos no fijó una política congruente, sino que fue ambivalente precisamente, y esto no nos favoreció. Pero esto no es de extrañar, porque Estados Unidos tradicionalmente con Latinoamérica no ha fijado una política desde hace muchas décadas, y ellos pues parece que están rellenando baches. Cuando resulta un problema en determinado país adoptan una posición, luego en otra. Usted mira en este instantes el problema grave que hay en Nicaragua, creado desde del 2008, cuando fueron las primeras acciones de los municipios, que fue toda una farsa esa acción, y prácticamente ahí se dio un golpe de Estado. Miramos también cómo el año pasado Ortega ya comienza a preparar sus espacios dentro de la Corte Suprema de Justicia, da un golpe de Estado inclusive contra la Corte Suprema de Justicia, pone sus magistrados para que le beneficien el proyecto de reelección, inclusive aniquiló el artículo que le prohíbe en la Constitución nicaragüense la reelección, y usted mira a UEA, ¿verdad? Mira a unos Estados Unidos de brazos cruzados que no hacen nada, y algo parecido a lo que estaba surgiendo en nuestro país cuando Mel Zelaya comenzó a hacer todas las diabluras y todas las incongruencias y violaciones contra la Constitución de la República. Entonces, retomando el asunto, el ALBA, ¿en qué nos favorece a nosotros? Todos esos países del ALBA no tienen un mínimo comercio con nosotros, nunca lo han tenido, no lo iban a tener. Ellos no van a desistir. Recordemos que Chávez y todos los países del ALBA forman un solo equipo con el famoso Foro de San Pablo, que es todo un proyecto, ¿verdad?, de la izquierda extremista, comunista,
Es un proyecto del comunismo fracasado cubano que se trató o se está tratando de implementar en toda Latinoamérica. Ese proyecto fracasó de buenas a primeras, pues, por la oposición que se hizo a lo que se quería hacer Zelaya. Y yo creo que el Congreso Nacional en este asunto no debe de seguir, pues, y inclusive el Ejecutivo, también el Presidente de la República, seguir insistiendo de que tenemos que tener las mejores relaciones con estos señores del ALBA, ¿verdad? Sino preocuparse de nuestros verdaderos problemas. Y para mi preocupación, eso me preocupa mucho, de que el presidente Lobo y el presidente del legislativo siempre están hablando de esta famosa constituyente. Ese es un tema que nos divide a los hondureños. Sí. Y en este diálogo que el señor presidente de la República ha convocado, precisamente es para tantear, ¿verdad?, ese problema de la constituyente. Yo creo que ese es un tema que hay que relegarlo, ¿verdad? No es prioritario. La constituyente no le va a dar de comer a nuestro pueblo, la constituyente no va a mejorar nuestra seguridad, ¿verdad? Y ese es un estribillo que están empleando los políticos de turno, y que de seguro me parece que al presidente del Congreso de la República, pues piensa que le puede resultar beneficioso a la larga, y lo mismo de seguro está pensando el señor presidente de la República. Pero eso es un proyecto que de momento no le favorece al país absolutamente para nada. ¿Para qué queremos una constituyente? ¿Para qué queremos reformar la Constitución? Solo se habla de los izquierdistas fracasados que no pudieron implementar su antigobierno en el conflicto pasado, de que necesitamos una nueva Constitución. Pero es un tema que nos tomaría todo un programa por delante. Y sí, para concluir, quiero, Marvin, mencionar algo positivo de la Cancillería. Fíjese que acá, históricamente ha tenido una comisión llamada la Comisión de Límites. Y fíjese que esa Comisión de Límites la debería tener como ejemplo, no solo como ejemplo de una organización al interno de la Cancillería, sino de lo bueno que podemos hacer los hondureños. En esa comisión, ahí usted va a ver abogados o funcionarios de todos los partidos políticos. Allí se hacen a un lado los intereses políticos y se ponen en primer lugar los intereses de país. Por eso Honduras, cuando le ha tocado dirimir conflictos a nivel internacional, en la Haya o cualquier otra, en la misma OEA, ¿verdad?, siempre hemos sacado buenos resultados. ¿Por qué? Porque en esa comisión se anteponen los intereses del país a cualquier otro interés. Sí, precisamente, sí, han habido logros en relaciones exteriores. También ha habido algunos, por ejemplo, al inicio del gobierno se había designado a una coreana como embajadora de Honduras en Corea. Son situaciones, pues, que la verdad que es obvio de que tiene que ser una persona hondureña por nacimiento que debe ser embajadora de un país, pero ellos pues no se fijaron en ese momento, pero hicieron una rectificación a tiempo. Bueno, hablando siempre ya del ALBA, vemos que hay unos países que sí, el tiempo continúa, los periodos presidenciales terminan y ya hay cambios y relevos presidenciales. Tal es el caso de Brasil, que hay una nueva presidenta que es Dilma Rousseff. ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Tiene la misma ideología de Lula o podemos esperar de que, por ejemplo, en el tema de Honduras, la nueva presidenta pues tenga una perspectiva diferente con este tema? Pues fíjese que yo creo que de la misma manera que a ella no le afecta en nada a nosotros, a mí no me preocupa ni me interesa. Pues yo respeto la decisión de los brasileños, pero la vida de ellos no nos afecta de ninguna manera. Ellos tienen un voto ahí en la OEA en cuanto en el BID, que nos afecta, tiene mucha influencia, pero como le digo, lo más importante sucedió hace 3 días, fue cuando los republicanos han adquirido esta mayoría. Pero yo quisiera retomar un poco, porque me pongo en los zapatos de la mayoría de hondureños y hondureñas que están todas las mañanas y oyen pues tantas cosas negativas, tantos lamentos, tanta situación confusa y la verdad que no se maneja la información, entonces genera mucha ansiedad. Honduras, nuestra gente ha estado expuesta a demasiada ansiedad y yo sí creo que una de las cosas que nos tiene que quedar muy claro es que cuando la ciudadanía se toma en serio su papel, puede hacer cambios decisivos. En Honduras
se está empezando a generar yo así lo veo, un camino de esperanza en cuanto al tema de educación. ¿Por qué? Porque tomó una decisión importante en el tema de los salarios. Sí, es muy importante. Se debió haber tomado hace años, la verdad, pero bueno, me parece acertado. Entonces, es el momento crítico para que los padres de familia, igual que los del Tea Party de Estados Unidos, que se levantaron con su voto de condena porque no estaban satisfechos por todas las medidas, la unidad nacional en cuanto a un tema, porque hay demasiado tema, pero vemos todos el tema de la educación y unámonos en ese tema que parece ser que el gobierno está tomando por primera vez una decisión acertada, y creo que hay que saber aprovechar los momentos. Entonces, si Honduras continúa en ese despeñadero educativo, nuestros niños no vamos a recuperar nunca, porque en educación el que pierde se perdió. El niño que aprendió a leer en la edad que debería leer va a tener dificultades a lo largo de su vida adulta hasta que llegue un esfuerzo muy grande. Entonces, estoy muy preocupada, y creo que todos partimos en que, por eso yo decía, olvidémonos de lo que está pasando. Si Brasil gana esta señora, pues allá ella. Nos interesa Honduras, el proyecto hondureño, las relaciones internacionales con los socios naturales, con los aliados demócratas, puedan ayudar. La alianza con Colombia para estos temas de la droga y todo eso son importantes. Pero sobre todo, el gobierno debe de estarse en los problemas para los cuales, y es la vida cotidiana, la seguridad, la educación y la salud. Ya fueron a ver nuestras autoridades cómo se va a la escuela, cuántos hospitales se van a hacer, porque en vez de estar gastando, por ejemplo, pienso yo, en ministerios nuevos, la gente agradecería más que burocracia, que es complacer en que se resuelvan estos problemas. Entonces, empujemos desde la ciudadanía a la clase política, que está bastante desgastada en su discurso, en su creatividad y en su propuesta, para que al menos saquen una situación de estas adelante. Yo no veo una mejor oportunidad que el tema educativo. Sí, bueno, hemos llegado a la parte final del programa, pero me gustaría dar un minuto a abogado, también a la licenciada, para darnos algunas conclusiones sobre el programa de hoy. Bien, retomando pues lo que decía Marta, yo creo que el interés número uno debe ser de nuestros gobernantes y todos los hondureños y hondureñas, es retomar nuestros problemas, encontrarles soluciones. Y para finalizar me gustaría referirme a un despacho que se generó pues en América del Sur por la parte de la Fundación Konrad Adenauer. Dice este despacho lo siguiente: Uruguay, Chile y Costa Rica, los que más respetan la democracia en América Latina. Según la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación muy conocida a nivel internacional, las tres naciones se destacan por la calidad de sus instituciones y por un sistema político con agenda a largo plazo. Entre los peores se encuentran Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Me pregunto yo, ¿queremos ir nosotros estar dentro de los peores como Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua? Por eso me refiero a que nosotros debemos de retomar las riendas de nuestra historia y las riendas de nuestro destino. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de reflexionar sobre nuestra querida Honduras. Y yo creo que uno de los aspectos que no podemos perder nunca de vista es que somos personas con dignidad, tenemos que soñar, la juventud tiene que poner su juventud al servicio de la patria. Un ejemplo, y de repente nuestros políticos y el común de los ciudadanos debemos ir pensando aquí en Honduras también de que nuestras elecciones para el Congreso Nacional la deberemos de hacer a mitad de tiempo, y ya que estamos hablando de las reformas electorales, yo creo que sería un buen proyecto para pensar, analizarlo y ver, igual que Marvin ha sido un poco lenta, se ha incrementado mucho el gasto público también, esto cuestionan mucho los ciudadanos estadounidenses, y la situación del empleo también no ha sido todo lo bonancible que se ha querido, y ya estamos viendo los resultados pues, de cómo pues, los republicanos comienzan a retomar el poder en Estados Unidos. Esto debe ser un de popularidad. Hemos visto cómo el presidente Obama
ha bajado muchos puntos en los últimos meses, y esto es debido a que la gran mayoría de los estadounidenses piensa que el programa de gobierno del presidente Obama no ha dado los resultados que efectivamente se prometió en inicio. La recuperación económica en Estados Unidos, hacer no al mismo tiempo las elecciones del Parlamento, del Congreso y las del Ejecutivo. Deberíamos de separarlas para condenar o favorecer, como se está haciendo en Estados Unidos, a determinado partido político. Ya que estamos hablando de las cuestiones de relaciones internacionales, Marvin, nosotros... Bueno, continuamos en primer plano. Me gustaría saber entonces la opinión del abogado Velasco sobre lo que pasa en Estados Unidos. Es un ejemplo de cómo funciona la democracia en ese país. Sí, efectivamente estamos viendo cómo la primer democracia del mundo está dando un ejemplo de funcionamiento, está castigando a un presidente con un alto índice